Vamos, sí, ahora la palabra en esta mañana, Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 10. Adelantamos ya en la placa de publicidad del culto el título de este mensaje. ¿Sí? ¿Alguien lo vio? ¿Lo leyó? ¿O solamente clavó el visto? Bien, ¿lo leyó? ¿Y qué dice? Cuando mandamos la placa de invitación del culto, estaba el título del mensaje allí. Algunos busquen, ¿ves? Algunos. ¿Cómo? Amén. Llamados por el poder de la palabra, dice allí el texto. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. Bueno, algunas cositas en relación a la introducción del texto aquí. Palabras de Jeremías, es decir, lo que vamos a encontrar en adelante en el texto son precisamente las palabras de Jeremías, quien es el autor de este texto. Y él está anunciando que es el autor del libro que lleva su propio nombre. Y nos da algunos datos de quién es este Jeremías. Es hijo de Hilcías, que a su vez es de los sacerdotes que habitaban en Anatot. ¿Sí? Lo que queremos decir aquí, lo que el texto nos informa, es que la familia de Jeremías era una familia de sacerdotes, y el propio Jeremías lo era, y ahora lo que nos va a informar además el texto es que él está siendo llamado a labor profética, a un servicio profético. Y Anatot está ubicado en la tierra de Benjamín. Cuando el pueblo de Israel regresa de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, hay una distribución, una división de la tierra por cabezas de clanes. Esto es, se divide todo el territorio de Palestina en las 12 tribus que corresponden a 10 hijos de Jacob, más los levitas que no tenían heredad, sino que tenían una pequeña porción en distintas ciudades pertenecientes a alguno de sus hermanos, y a los 2 hijos de José, porque José muere en Egipto y entonces él no tiene heredad, pero esa heredad pasa a manos de sus 2 hijos, Efraín y Manasés, y así se completa el número de 12 tribus en las que es distribuida la tierra de Israel al regreso de Israel de la cautividad en Egipto, luego de la conquista de Josué. Hecha esta introducción histórica, continuamos. A este Jeremías, dice el versículo 2, vino la palabra del Señor. Y remarco aquí, ¿qué vino a Jeremías? Palabra del Señor. Y destaca aquí, en los días de Josías. ¿Quién será este Josías? Pues bien, era uno de los reyes de Judá, que a su vez era hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él palabra en los días de Joacim, y vaya subrayando allí, palabra, vino a él palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, quien a su vez era hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y el destierro de Jerusalén significa aquí el momento en que los asirios invaden la tierra y son llevados cautivos. Los asirios van a sitiar todo Israel y van a conquistar la tierra de Samaria, el reino del norte, con capital en Samaria, ¿sí? Hacia el 721. Y tiempo más tarde, el tiempo al que refiere aquí el libro de Jeremías, es cuando el reino de Judá es derrotado por los babilonios. Al reino asirio le sigue el reino de Babilonia. Estos fueron 2 grandes imperios de la antigüedad que pelearon y quisieron conquistar aquella tierra, las tierras bíblicas, y lo lograron. Fueron grandes imperios de la antigüedad. Primero los asirios al 721 a.C. sitiaron toda Israel
y llevaron cautivo a todos los de Israel del norte, capital en Samaria. Pero en el tiempo de Jeremías, aquí ya nos está hablando del advenimiento de otro imperio grande en la antigüedad, que es el imperio babilónico. Ellos vencen a los asirios y sitiaron la tierra y lograron vencer a los de la tierra de Judá, tomaron Jerusalén, quemaron el templo, destrozaron sus murallas, la desolaron y llevaron a todos los pobladores al destierro en Babilonia. Y vino a mí, dice el versículo 4, palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Decirle a que tenés al lado: ¿sabes que el Señor te conoce? ¿Sabías que Él te conoce? ¿Desde cuándo? Desde antes que vos, papá, mamá, lo pensaras, el Señor ya te conocía. Y antes que nacieras, te consagré, te separé. Ya estaba en mi corazón, Jeremías, que yo te iba a poner por profeta a las naciones. Dios tiene planes para tu vida desde antes que nacieras. 5 amenes de 40, vamos. Entonces dije, versículo 6, Señor Dios, he aquí no sé hablar, soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano, tocó mi boca. Algo muy parecido le había pasado a otro profeta algún tiempo antes. Es a Isaías, que también recibe una visitación de la presencia de Dios y quien termina llamándolo y poniéndolo en el ministerio. El Señor toca, extiende su mano y Él dice: me he puesto mis palabras en tu boca. No es cualquier palabra. El Señor declara: he puesto mis palabras en tu boca. Mira, y yo te he dado autoridad hoy sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, destruir, derrocar, edificar y para plantar, dice el Señor. Jeremías estuvo ligado en su ministerio profético a estos reyes que hemos mencionado con anterioridad: Joasís, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Es decir, fue un ministerio extenso. Más o menos calculamos que debe haber sido por lo menos unos 50 años de ministerio, junto con Isaías, probablemente de los ministerios proféticos más extensos en Israel. Jeremías vivió en uno de los periodos más difíciles para el pueblo de Israel, por lo que contábamos anteriormente. Después del asedio y conquista de los asirios de la tierra prometida, le vino el imperio babilónico y fueron años sumamente difíciles para Israel, pues dada su ubicación geográfica, padecía las tensiones tanto que se habla en este tiempo de geopolítica, de la situación y de los caprichos de los grandes imperios, ¿sí?, que luchaban por esa tierra, porque esa tierra es clave, pues está en las rutas comerciales, une el oriente con el occidente. Hasta el día de hoy, esa tierra está en pugna.
Él fue testigo de la caída de uno de los grandes imperios de la antigüedad, como dijimos, de los asirios, y el surgimiento de otro gran imperio como el babilónico. En medio de todo ese torbellino, ¿sí?, de conflicto internacional, Jeremías, ¿qué tuvo que hacer? Declarar el mensaje de Dios para su pueblo, advirtiendo a Israel en cuanto a que el desastre se avecinaba. Israel para este tiempo era un desastre. Desde donde se lo mire, Israel era un desastre. Iban al templo, sacrificaban, pero era un ritual sin sentido, porque su corazón, ellos, iban y sacrificaban, pero su corazón era otra cosa. Su corazón estaba en otro lado. Cumplían con todo el ritual religioso, pero su corazón estaba en otro lado. Y ellos iban también tras otros dioses. Y vivieron un tiempo de mucha confusión religiosa. Y esto permeaba toda la vida de los individuos. Como tal, la corrupción religiosa llevó a la corrupción social, política, cultural, económica. Esto pasa cuando nosotros vivimos lejos de Dios, y a veces te preguntas, ¿y por qué esto me está pasando? ¿Por qué es que no puedo levantar cabeza? ¿Qué está pasando? Que vivo de conflicto en conflicto. ¿Sabes lo que le pasaba a Israel? Que ellos eran fieles en cumplir con ciertos rituales de la ley, pero su corazón estaba en otro lado. Y el llamado de Jeremías, entonces, ahora es precisamente el de advertir a la nación que el castigo es inminente. Que a causa de que ellos habían abandonado la ley y el pacto, el castigo era inminente. Usted sabe cómo terminó la historia. Si no conoces algo de la historia antigua de Israel, estoy pensando en que próximamente podamos hacer un taller de Antiguo Testamento también. Pues esto estaría buenísimo, ahí se aprende, Camila. Muy bien. Entonces, es interesante notar algunas cuestiones aquí que tienen que ver con la decadencia de Israel a causa de su pecado y haber abandonado la ley de Moisés. Es interesante. Entonces, el castigo del Señor es inminente, porque ellos no estaban obedeciendo a la palabra. Y ahora aquí, interesante también notar que el llamado de Jeremías está caracterizado plenamente como palabra, como acontecimiento. Por eso marqué en el relato del texto allí varias veces la importancia de la palabra en el llamamiento de Jeremías y en el cumplimiento efectivo de su ministerio. La palabra de Dios tiene un rol importantísimo y fundamental en la elección de Jeremías y en su nombramiento como profeta de Dios. ¿Entiende usted esto? La importancia de ser llamado por Dios. Hay muchas veces, que en el ministerio cristiano hay cosas que nos gustan hacer, pero esto nada tiene que ver con ser llamado por Dios a hacer aquello. ¿Qué pasa cuando algún hermano o hermana comienza a hacer las cosas por simple gusto, pero sin convicción de llamado? Pronto se va a frustrar, porque sabes que el ministerio cristiano es arduo y tiene muchas cosas hermosas, pero también está teñida de sinsabores. ¿Sabes qué lindo que es cuando vos decís, mañana a las 5 nos vemos? Muchos saben cómo resulta esto, ¿no? Nos vemos y 5 y 5, 5 y 10, 5 y cuarto, 5 y media, 6 menos 20, 6 menos cuarto. ¡Wow! ¿Qué pasó? Eso entre tantas otras cosas. O sea, el tema de la puntualidad es un problema que tenemos como sociedad, ¿sí? No somos suizos, somos argentinos. Eso no significa que no podamos ser puntuales.
¿Se entiende? Ahora, esto es entre tantas otras cosas que imagino que usted estará pensando en este momento. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas por gusto, hacer las cosas por la convicción de que Dios me está llamando a hacer eso en este tiempo y en esta hora. Porque cuando sobrevenga la frustración o alguna experiencia incómoda, ¿qué te va a sostener? Sí, ¿qué es lo que te va a sostener? El llamado. El llamado te va a sostener. El tener la convicción de que Dios te puso, te colocó allí, en ese lugar. ¿Quiere que le dé un ejemplo rapidito, sencillo? Quiero avanzar en la predicación esta mañana. Pablo, de quien habláramos el domingo pasado. Pablo no la pasó muy cómoda, ¿no? Usted sabe la historia de Pablo, su encuentro dramático con Jesús, y desde que inició su ministerio, proféticamente le fue anunciado que le iba a ser necesario padecer poco, no, padecer mucho por causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Lo tiene? Ahora, ¿esto pudo doblegar a Pablo? ¿Alguna vez usted nota cierta, a ver, Jesús, ya la verdad que estoy cansado? ¿Encuentra algo así en los relatos paulinos? No. Lo que se ve constantemente es una convicción de que Cristo lo había llamado para eso. Encarcelado, azotado, lo picó una serpiente, escupido, insultado, y seguimos. Pero él se sostuvo. ¿Qué lo sostuvo? Su llamado. La convicción de que Cristo lo había puesto como apóstol a las naciones. Y algo parecido sucede en Jeremías. El llamado profético de Jeremías también está marcado por una cantidad de sinsabores. Él le va a hablar a un pueblo que no lo oye, que no lo escucha, y Jeremías se va a pegar unas rabietas impresionantes y va a decir: basta, si estos que a los que vos me mandaste no me oyen. Y Dios otra vez acomoda ahí las piezas. No te olvides de que yo te llamé. Entonces Jeremías, en más de una oportunidad, tiene que volver a este momento, al momento de su llamado. ¿Qué es lo que va a sostenerte cuando la vida te dé golpecitos? El llamado, la convicción de que has sido elegido y llamado por Dios. El término palabra aparece en Jeremías unas 52 veces. Fíjese cuán importante es esto. Unas 52 veces como vino palabra de Dios a Jeremías, y otras 30 y tanto de veces como acontecimiento. Cada vez que hay una palabra, algo pasa. El libro comienza entonces con los términos, las palabras de Jeremías y la palabra de Dios. Por la palabra es nombrado profeta para los pueblos. De este modo, Jeremías es constituido como profeta sobre pueblos, reyes, demostrando así el poder de la palabra de Dios que se lanza con toda fuerza en la historia. Dice allí el versículo 4: vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. El diseño de Dios para tu vida no es chapa y pintura. Él quiere hacer de tu vida algo nuevo. Lo que Dios tiene para vos es grande. Es grande. Él no está haciendo una reparación momentánea. Él está pensando en algo grande. Y aunque vos hoy veas que así,
Así como estoy, ¿será posible? Sí, es posible. Porque cuando Dios llama, también capacita. Cuando Dios llama, también reviste de poder y autoridad. Ahora, un par de preguntas. La primera, ¿por qué escoge Dios? ¿Por qué? ¿Por qué elige Dios? Por gracia. Y porque Él tiene planes que nos trascienden. Que Él tiene propósitos eternos. No es por méritos. La gracia de Dios no tiene lógica. Lo que somos y seremos siempre será por gracia. Es por gracia que seremos grandes en el reino. Es por gracia. Hay cristianos que procuran construir su identidad como hijos de Dios o como siervos solamente basándose en el reconocimiento externo. Confieso que cuando me inicié a predicar por allá a los 18 años, me encantaba, me gustaba, sí, que cuando bajara del púlpito viniera un anciano de la iglesia: Gustavito, qué hermoso que predicaste hoy. Sí, créame que después no entraba por la puerta de mi casa. Ahora tampoco, pero por otras razones. Me gustaba recibir ese elogio, ese halago, hasta que aprendí que no puedo vivir de ello, porque el día que no estaba, se me llenaba la cabeza de preguntas: ¿y hoy habré predicado bien que nadie me felicita? ¿Qué pasó? Y entonces estás esperando ese halago, ese elogio como combustible para tu vida. Y entonces tuve que aprender rápidamente que lo que me sostiene es la palabra. Que yo debo presentarme ante Dios aprobado, no ante los hombres. Y esto no significa que no debas hacer bien las cosas ante los hombres también. Ojota con eso. Porque algunos tienen por costumbre decir: yo le rindo cuentas a Dios nada más. No, mi hermano, así no funciona la cosa. La fe es para ser vivida en comunidad, como pueblo. Y entonces allí aprendemos a sujetarnos unos a otros. No podemos basar nuestro ministerio en halagos o reconocimiento externo. Cuando ese reconocimiento no llega, vos te desmoronás emocionalmente, con todo lo que eso implica. Físicamente también, porque ¿qué pasa? Y al domingo que viene ni querés aparecer por la iglesia. ¿Por qué será que el pastor hoy no me saludó? Y bueno, probablemente porque estaba distraído, cosa que me pasa con frecuencia. O porque estaba hablando con otro y vos pasaste por atrás. Ay, tal hermano no me saludó. ¿Qué pasará? ¿Le habré hecho algo? Y el lunes no aguantás, ¿viste? ¿No? Porque no aguantás. Entonces casás el teléfono: ¿te hice algo? Y el otro: ¿what? ¿Y por qué no me saludaste? No pasó nada. No pasó nada. Es muy loco tratar de vivir solo por el reconocimiento de los demás. Es muy loco. No es sano, no te va a hacer bien. Es bueno alentarnos, sí, claro, pero no tiene que ser tu combustible. Tu combustible es el llamado. A veces consideran muchos que su valor está en aquello que hacen. Entonces les encanta hacer, porque les encanta ser vistos por otros, porque necesitan eso. Che, qué bien que estuviste hoy, estuviste fantástico, ¿no? Y así, y sabes que tenés que alentarlo, pues es como el hermano carretilla, ¿viste? Si vos no la agarrás, la levantás y la empujás, no camina. No hay manera, no arranca. Lo que pasa es que a veces aquí lo que está fallando es la convicción espiritual de que es Dios quien te ha llamado.
Gracias por estar aquí esta mañana, los dos amenes que acaban de decir. Lo que sucede muchas veces es que nuestra identidad se ha desdibujado. No tenemos idea de quiénes somos. Y cuando vos no tenés idea de quién sos, no tenés idea de para qué estás ni a dónde vas. Es simple la ecuación. Muchos fracasan en sus intentos en el servicio cristiano porque se enredan en una carrera, y esto dijimos algo el domingo pasado, solo por ganar reconocimiento. Amado, tu valor no está en lo que haces, sino en quién sos. Nuestra identidad no surge de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Y como viéramos el domingo pasado, somos hijos amados. Entonces mi hacer en el reino es consecuencia de lo que soy. Decirle al que está a tu lado: soy hijo, soy hija, soy amado, soy valioso, soy precioso. Y Dios tiene planes para mí. No es para él, para mí. Porque el otro se supone que ya sabe que Dios tiene planes para él. La mayor dificultad de muchos es que siguen buscando fuera, como el hijo pródigo, porque no creen que lo que Dios les ha dado es suficiente. Están siempre insatisfechos, huyen, escapan, rechazan, perdiendo su condición y su posición. Entonces, amados, lo que dará valor y autoridad a nuestra vida es la convicción de que somos hijos amados y mantenemos una relación con el Padre. La segunda pregunta: ¿a quiénes escoge Dios? Jeremías, cuando Dios se presenta y lo llama, objeta. Pues esto es lo que nos sale, es lo que más rapidito nos sale: objetar a Dios. ¿Te parece? ¿Yo? Señor Dios, no sé hablar, soy joven. Y otro dirá: no sé hablar, soy demasiado viejo. La verdad es que siempre le encontramos una vuelta. No sé hablar, ahora estoy muy ocupado. No sé hablar, y quizá el domingo que viene. Y no, el lunes lo vemos, ¿no? Y a veces la oración, como el ayuno y la vida espiritual, el lunes como las dietas. El lunes arranco. El tema es que el lunes. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás. Y todo lo que te mande dirás. No tengas temor, dice el Señor. Estoy contigo. Estoy contigo. Dios escoge hombres y mujeres fieles. Mire, usted no tiene que ser una maravilla. No tiene que ser doctor de nada. No, hombre, mujeres fieles, leales, que le amen. No es muy pretencioso el Señor. El resto lo hace Él. El resto lo hace Él. Dios visita mientras damos diariamente evidencias de fidelidad. Mire, Noé se comportaba como un hombre justo en una sociedad altamente corrompida. A ese Dios llamó y le dijo: construye un arca. ¿Qué le dijeron? Este está loco. ¿Cree que van a decir algo más suave de usted? Moisés estaba en el desierto apacentando las cabritas del suegro y Dios apareció en la zarza ardiendo. Gedeón estaba realizando tareas agrícolas cuando Dios se presentó. ¿Qué hicieron el gran Moisés y el gran Gedeón? Yo. Lo primero que hizo Moisés: no sé hablar. Otro más, ¿viste? No, yo. No. ¿Qué dijo Dios? Yo me encargo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Ocupado. También estaba ocupado. Y Dios lo llama. Gedeón, todas las dudas. Todas, ¿no? Y si ahora te pongo un pedacito de lana acá, ¿no?
Imagínense la historia de Gedeón, ¿no? Muchas veces la nuestra. Bueno, mira, Señor, yo necesito unas comprobaciones antes para saber si vos sos el que me está llamando, ¿viste? Entonces, mira, si hoy sale el sol por el oeste, es porque vos me estás llamando. Bueno, es más o menos la gran Gedeón. Puso la cosita de lana acá. Si se moja y todo alrededor seco, está genial. ¿Qué hizo Dios? ¿Caprichoso? Toma. A veces estamos, viste, todo el tiempo negociando con Dios. Yo siempre digo y sostengo, ¿por qué no se la hacemos fácil y decimos, sí, Señor, acá estoy arruinado, detonado, con dificultades, no sé hablar, estoy rengo, medio tuerto, no escucho bien de este oído, pero hacé conmigo lo que vos quieras? Amén. Amós era pastor, recolector de higos, y Dios lo llamó. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, estaba ocupado haciendo su turno en el templo y Dios se le apareció. Zacarías, ¿yo? Pero estoy demasiado viejo. ¿Estás seguro? ¿Yo, padre del que va a ser antecesor del Mesías? ¿Yo? Y Elizabeth no sabe, está arruinada. Bueno, estas cosas que nos pasan constantemente, objetamos. Algunos prefieren lugares o experiencias en lugar de una relación con Dios, al Dios que llama. O lo que es igual a decir que algunos pretenden llamados sin pagar el costo de una relación con Dios. Las visitaciones de Dios siempre están acompañadas de una palabra que da propósito a nuestras vidas, pero que también brinda seguridad y aliento. Cuando Dios llama, lo siguiente que Dios hace a nuestra objeción es decir, tranquilo, no temas, yo no te voy a dejar solo, no estás solo, porque a mí me interesas vos y me preocupan los demás, entonces yo voy a estar con vos. ¿Qué dijo Jesús antes de ascender a los cielos? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos se lo saben de memoria. Vivirlo es otra cosa. A las objeciones del profeta siempre hay una palabra de Dios. La evidencia que el profeta tiene también una carga por la tarea que, o sea, él dice, Señor me está llamando a algo muy grosso. También hay que dimensionar eso. Y eso lo comprendo cuando decís, wow, esto es pesado. Pero si vos vas conmigo, Señor, va a funcionar. Va a funcionar. Hay un detalle interesante. Cuando Dios llama es porque ve algo en nosotros que probablemente muchos otros no estén viendo. Pero hay algo que sí es importante, y es destacar que todos hemos nacido de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dios llama a personas fieles que han nacido de nuevo, que han vuelto a nacer y que ahora por esa palabra se disponen a vivir el Evangelio, a vivir el Evangelio, a vivir una experiencia plena con Cristo. Siguiente pregunta, ¿para qué escoge Dios? Entonces dice el texto de Jeremías, el Señor extendió su mano, tocó mi boca y el Señor me dijo, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, yo te he dado autoridad sobre naciones, sobre reinos. ¿Para qué? Y aquí está lo interesante, el Señor nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar.
La misión del profeta consiste en transmitir la palabra de Dios. Yo pongo mis palabras en tu boca. El profeta no posee a la palabra posee al profeta, quien mantiene su actitud de espera. Él está expectante porque esa palabra produzca un abundante fruto. El objetivo de la palabra del profeta es doble. Él arranca, él arrasa, pero también edifica y planta. El rol profético de la iglesia en este tiempo es doble. Hay tanto palabra de juicio como palabra de salvación para la humanidad en Cristo Jesús. La palabra, mis amados, es más que solamente palabras. La palabra de Dios es dinámica, es creativa, es presencia poderosa de Dios que manifiesta sus propósitos redentores. La palabra siempre es un evento, algo ocurre, algo sucede, algo pasa cuando viene palabra de Dios a nuestras vidas. Cada vez que viene palabra de Dios, algo pasa en la historia. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios. ¿Y cómo fue esto? Por el poder de su palabra. Y dijo Dios, y fue así. En Éxodo capítulo 4, versículo 15, el Señor está llamando a Moisés. Tú hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca. Juan capítulo 1, allí el prólogo del Evangelio. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todo lo que fue hecho por el poder de la palabra. ¿Y usted sigue desconfiando del poder de la palabra? Por la palabra fue hecho el universo. Por la palabra hemos nacido los que estamos aquí. Por la palabra hemos nacido de nuevo. Hemos sido regenerados. Por la palabra hemos sido transformados. Y esa es la misma palabra que hoy nos llama a ejercer un rol profético en este tiempo. Juan 2:22 dice: cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que Jesús había dicho esto, que él era necesario que muriese y también resucitase. Y entonces, y fue después de ese evento que ellos creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Los profetas nunca se sintieron impulsados a proclamar su propia sabiduría. Ellos y nosotros en este tiempo proclamamos la palabra de Dios. Al igual que los apóstoles seguidores de Jesús, ellos sabían que eran portadores, y nosotros debemos tomar conciencia de eso. Somos portadores de un mensaje de Dios que escapa a nuestro control y está debido a una situación más allá de nuestra comprensión. La palabra del Señor sigue siendo importante y poderosa, clave, fundamental y esencial para revitalizar individuos, para restaurar, para sanar, para cambiar, para transformar personas, comunidades enteras y sociedades enteras. Créalo, vívalo. Última pregunta de esta mañana: ¿dónde desarrollamos nuestro llamado? Fíjense el contexto. Estaban los acontecimientos de la historia. Y se dirá de nosotros que nosotros desarrollamos nuestro ministerio en el año 2021, año del reinado de un determinado presidente, de un determinado jefe de gabinetes, en un determinado contexto político, en un contexto social, sanitario realmente complejo, difícil. Todos recordaremos el 2020, no nos lo vamos a olvidar nunca más. Y ese es nuestro contexto. Y si escribiéramos un libro al modo del que está escrito Jeremías, recordaríamos esos eventos. Estos son los eventos en los cuales hoy nos toca ejercer nuestro rol profético. Este es el tiempo en que Dios nos llama a ejercer un don profético, un don de la palabra.
en el encuentro de la palabra con el mundo y las experiencias de la humanidad. Las palabras del profeta son acontecimiento de Dios en un determinado contexto. No profetizamos en el vacío porque no vivimos en el vacío. No vivimos en un tupper tampoco. Aunque algunos persisten en seguir aislados de la comunión con el pueblo, con la iglesia. Si la palabra es un acontecimiento en la vida de la iglesia, la revelación y la palabra profética requieren de un determinado contexto. Allí es donde se hace efectiva. La iglesia en su contexto es llamada a dar testimonio del evangelio del reino de los cielos. La iglesia es llamada a vivir en estos determinados contextos y estructuras sociales. Y es allí donde desarrolla precisamente su ministerio poderoso. Por eso es que no renunciamos a nuestra postura profética. No somos llamados a reflejar los valores de la sociedad, sino a actuar como sal, luz y levadura. Sal para dar sabor y purificar, luz para alumbrar y guiar en medio de la oscuridad, y levadura para impregnar. Estos rasgos comunes de la iglesia son los que nos capacitan para ejercer influencia en el mundo. Aún más allá de nuestra condición, aún mucho más allá de nuestra comprensión. Nuestra influencia en la sociedad ha de estar fundamentada en el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Pues la palabra que nos ha sido revelada, al igual que al profeta Jeremías, es poderosa, liberadora y transformadora. Acompáñeme ya para cerrar a la lectura de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice allí la palabra. Si usted tiene Reina Valera, encontrará la palabra pueblo, sacerdocio. Otra traducción varía algunos conceptos. Ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Tiene dudas de quién es usted en esta mañana? Usted pertenece a una familia escogida. Usted está llamado a un sacerdocio real. Usted es parte de una nación que es santa. Usted pertenece a un pueblo que ha sido adquirido, que ha sido comprado por precio. Ese precio fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y esto fue así porque Dios siempre tuvo un propósito para que anunciemos las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó primero a nosotros de la oscuridad para que podamos entrar en su luz maravillosa. Fue que Dios lo hizo con nosotros y hemos hallado gracia, hemos hallado misericordia. Dios lo hizo primero conmigo. ¿Para qué? Para que yo pueda anunciarlo al mundo. Usted sigue teniendo dudas de quién es en esta mañana. Usted es un hijo de Dios, amado y llamado a desarrollar un rol profético poderoso. Ahora, no se la crea, el poder no está en usted. El poder es de Dios. El poder es del Espíritu Santo. Y la palabra es Dios. Y es Cristo, la palabra encarnada. Y a Él anunciamos. Cerra tus ojos por unos instantes. Y en esta mañana espero vos puedas resolver algunos de los interrogantes que hemos planteado a lo largo de este mensaje. ¿Por qué escoge Dios? Simple, sencillamente,
porque tiene planes y propósitos más grandes. ¿Por qué escoge? ¿Por qué ama? ¿Por qué lo hace? Para manifestar su gracia, su misericordia. ¿A quiénes escoge Dios? A personas fieles, a nacidos de nuevo. ¿Para qué escoge? Para que yo pueda arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar, también plantar. ¿Dónde? ¿Dónde hemos de desarrollar nuestro llamado? Aquí y ahora. Este es el tiempo. Este es nuestro momento en la historia. Es este. Para este tiempo Dios nos ha escogido. Para este. Señor Jesús, por tu Espíritu, trae convicción a nuestro corazón en esta hora de que somos tus hijos, amados, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas para traernos a su luz admirable. Señor, en esta hora trae convicción de identidad. Porque nos irá mejor si comprendemos quiénes somos. Escogidos, sacerdotes, santos, adquiridos por sangre, para anunciar tus maravillas. Señor, te adoramos, te exaltamos.